Estamos el agüita y estamos contentos de tener lluvia. Para los que nos siguen en las redes sociales, gracias por seguirnos. Aquí en California tenemos lluvia el día de hoy y estamos contentos porque la necesitamos. Hermanos, la ansiedad es un tema que no es nuevo dentro de la humanidad o incluso en la Biblia, porque hubo gente que pasó mucha ansiedad. Y acuérdense, hermanos, que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo errante, siempre fue un pueblo que andaba caminando. Entonces, ese clamor de un pueblo que buscaba su tierra, que buscaba sus costumbres, de verse acosado por autoridades, no es nuevo, hermanos, eso ha tenido mucho tiempo. Entonces, no debemos de acercarnos a la Biblia pensando en que no vamos a encontrar palabra que nos pueda ayudar el día de hoy. Yo sé que a nivel mundial hay una preocupación por lo que está pasando y vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer en momentos donde hay mucha ansiedad. Porque la ansiedad, hermanos, de una vez aquí les digo, la ansiedad por un lado positivo, como nos previene de algún peligro. Por ejemplo, si sabemos que hay un perro allá en la esquina y vamos caminando, la ansiedad buena es la que me dice, ¿qué voy a hacer? ¿Me atravieso aquí o no paso? Mejor me regreso. Me previene del peligro y de alguna manera yo planeo qué voy a hacer. O sea, esa es la ansiedad buena. La ansiedad negativa es la que me paraliza. Que me quedo, que no sé ni qué pensar, qué decir y cómo actuar. Ese es lo que se llama la ansiedad, problemas de ansiedad, donde uno ya no piensa, ya no sabe uno cómo contestar y cómo actuar. Entonces, tengamos cuidado porque la ansiedad puede servirnos para bien. Ahora, acuérdense que la mente crea los pensamientos. El problema está que no solamente los crea, sino también los cree. Por eso tengamos mucho cuidado qué es lo que pensamos. Hay veces pensamos de más y luego lo creemos. Y los únicos que los creemos somos nosotros. Porque nosotros nos formamos eso en nuestra mente. Y vivimos con episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque se vuelve un círculo vicioso donde me preocupo por algo y después digo, bueno, se me va a quitar. Pero no lo arranco de raíz. Y al ratito que vuelve a pasar otra cosa, vuelvo a estar ansioso. Y se me olvida porque vi la televisión, una película, y mañana otra vez estoy ansioso. Y estoy en constante episodios de ansiedad. ¿Qué me puede traer como problema eso? Tensión en el cuerpo, problemas de estrés, y al rato estamos enfermos por algo que solamente está aquí en la mente. Tengamos cuidados, hermanos. Entonces, vamos a acudir a las Escrituras para que el Señor nos enseñe qué es la ansiedad y cómo podemos nosotros atacarla. Dice, la ansiedad puede causar parálisis temporal, lo que se conoce como parálisis por ansiedad. Esta sensación se caracteriza por la incapacidad de hablar, moverse o procesar la información que sucede a tu alrededor. Muchas personas, cuando están ansiosas, hasta ya dices que no sé qué decir ya. Estoy muy nervioso, ya no pueden articular palabras, ya no pueden dar ideas. Hay gente que tiene una inteligencia emocional balanceada y en medio de la ansiedad funciona normal, sigue funcionando. Por ejemplo, un líder tiene que saber controlar su ansiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que todo sigue. Entonces, y lo que pasa es que uno tiene el control, hermanos. Uno puede hacerlo, pero hay veces no sabemos ni cómo hacerlo. Los síntomas más comunes de la ansiedad son la inseguridad. Cuando alguien está ansioso, ya no está seguro de su matrimonio, de que va manejando bien, del trabajo, del gobierno, de los hijos, de las finanzas, ya no está seguro, está ansioso. Los síntomas más comunes son la inseguridad, esperar siempre una desgracia. Es lo malo de la ansiedad, de que los pensamientos que se forman son negativos. La ansiedad no genera pensamientos de bienestar.
La ansiedad genera pensamientos negativos. Esperar siempre una desgracia, irritabilidad. Alguien que está ansioso, no me hable, estoy enojado, otro día platicamos, mejor otro día. Se irrita uno fácilmente. No duerme, duerme mal, dificultad para concentrarse. Esto es una perspectiva fatalista de la vida y del futuro. ¿Dios quiere eso para nosotros, hermanos? No. Ahora, ¿los problemas son nuevos? No, siempre ha habido problemas, ¿o no? Siempre, chequen los periódicos de hace 30 años, de hace 50 años, de hace 100 años, siempre ha habido problemas. ¿Y por qué algunos sufren de ansiedad y depresión y otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo maneja usted su ansiedad? Esa es la diferencia. ¿Ahorita hay gente rica ansiosa? Sí. ¿Ahorita hay gente pobre ansiosa? Sí. ¿Hay gente con negocios ansiosa? Sí. ¿Hay gente de color, blancos, amarillos, morenos? Todo mundo tiene. ¿Quién se va a enfermar? El que no pueda controlar su ansiedad. Así que vamos a aprender de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué podemos hacer para que la ansiedad no me paralice? Sino que seguimos adelante, ¿verdad? Simplemente son tiempos malos, tiempos difíciles, eso es todo. Pero entonces vamos a pedir al Señor, hermanos, puestos de pie, en reverencia a su palabra, a su presencia, y vamos a pedirle que Él nos indique. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día, que es un regalo de vida que a muchos les fue negado. Pero a nosotros, Padre, nos has dado el milagro de la vida el día de hoy. Estamos aquí deseosos de escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes porque muchos de nosotros andamos ansiosos. Enséñanos cómo enfrentarla, cómo reaccionar de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos en especial por aquellos hermanos desanimados, que no solamente ha llegado la ansiedad, pero los ha controlado a tal grado que ya no quieren seguir adelante. Te pedimos por ellos, Señor, especialmente los que son miembros de tu iglesia, que algún tiempo te alabaron, pero que ahora están desanimados. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, la ansiedad atacó a muchos profetas. De hecho, hay uno que ¿sí saben quién es el que se caracterizó más de sufrir? Todos sufrieron ansiedad. Isaías sufrió ansiedad. Estaba deprimido. ¿Se acuerdan? Cuando se deprimió ya no quería vivirlo. Pasó con Jonás, pasó con Job, ¿verdad? El mismo Señor Jesús en Getsemaní, cuando lo iban a prender, dice que era tanta su ansiedad, su ser emocionalmente, que se estaba desgastando, que ¿qué pasó? Sudó sangre, ¿verdad? Era intensa su ansiedad. Entonces son de los momentos más humanos que vivió Jesús, uno en Getsemaní, cuando está sudando sangre. En su humanidad él tenía ansiedad porque venían por él. Y otro en la cruz, cuando dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Siendo Dios mismo, en su humanidad fueron momentos muy intensos. Pero hubo un profeta en especial, que fue Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, porque toda su vida sufrió de ansiedad y lloraba y se quejaba, y así se le conoce a Jeremías como el profeta llorón. Entonces, hay mucho, hermanos, pero vamos a ver en el libro de Hechos qué es lo que nos podemos aprender del apóstol Pablo, porque después primero vamos a ver Hechos capítulo 16, del 16 al 25. Hechos capítulo 16, y si lo tienen ahí, lo leemos. Yo lo voy a leer aquí, porque este es el único texto que no lo tienen acá. Y es cuando, para que lo tengan en contexto, es cuando los van a encarcelar a Silas y a Pablo. Y dice Hechos capítulo 16, del 16 al 25, dice:
Aconteció que mientras íbamos a la oración, capítulo 16, del 16 al 25, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas, ¿verdad? 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta ahí nada más. Yo quiero que vean el contexto, hermanos. Pablo y Silas andaban haciendo su oración por los demás, y esta muchacha que tenía sus dueños, ella adivinaba a la gente. Cuando Pablo le pide al espíritu que abandone el cuerpo de esta muchacha, se enojaron los amos, porque dice: ahora ya no voy a tener quien me traiga dinero. Y así fue como logran que entren a la cárcel. Lo primero que hace Pablo, cuando vemos ahí, dice que ellos cantaban alabanzas y himnos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ese es el contexto, hermanos. Ahora, qué difícil es, en medio de una situación difícil, cantar. Qué difícil es, pero Pablo nos da el ejemplo, que lo primero que tenemos que hacer es seguir alabando a Dios. Yo sé, hermanos, mire, vamos a suponer que usted ahorita tiene problemas, vamos a poner, de trabajo, pero si tiene $5 en su bolsa, es más feliz que muchos que no tienen $5, hermanos, aunque no tenga trabajo. Si usted tiene dónde dormir hoy en la noche, hermanos, está mejor que miles de personas que no tienen un lugar donde dormir. Si usted tiene hijos, eso está usted mejor que muchos que no tienen hijos. Es decir, hay razón, hermanos, para ser felices, ¿sí o no, hermanos? Lo que pasa es que nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Pero hay razón para ser felices, para alabar a Dios aún en medio de esta situación difícil. Entonces, después Pablo, cuando está en Roma, encarcelado, él hace cartas a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia de Colosos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que él, en medio de su encarcelamiento, él logra escribir y anima a los que están afuera. Y esto lo vamos a ver en Filipenses 4, del 4 al 9. Fíjense qué dice, hermanos. Alégrense siempre en el Señor. Lo que nos dice Pablo no es que nos alegremos en lo que estamos viviendo, porque nadie se va a alegrar que no tiene trabajo. Nadie se va a alegrar que tiene un enfermo.
Nadie se va a alegrar que su matrimonio se está destruyendo. No, dice, alégrense en el Señor. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, acuérdense hermanos que esta es palabra de Dios. O sea, no se imaginen a un señor en una cárcel escribiendo. No, es palabra de Dios, es lo que nos dice Él a nosotros, su iglesia. No se preocupen por nada, versículo 6. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El problema está, hermanos, que hay veces presentamos nuestra petición al Señor, pero no lo hacemos con agradecimiento, sino lo hacemos de una manera como si Él nos estuviera castigando. ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué mi matrimonio se está destruyendo? ¿Por qué no tengo casa? ¿Por qué no tengo dinero? No sé, en lo que usted quiera. Cuando debería uno de acercarse, Señor, gracias por todo ese tiempo que me has dado. Sé que ahorita es un momento difícil. Ayúdame. Hermanos, todas las cosas tienen un tiempo. Esto va a pasar. El problema está, hermanos, que la ansiedad nos hace pensar que esto nunca se va a ir. Nunca me voy a curar, nunca voy a tener trabajo, nunca voy a... Eso es lo que hace la ansiedad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense aquí lo que dice, hermanos, en el 8 y 9. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Vamos a suponer, no tengo trabajo, pero tengo una bonita familia. Voy a pensar en mi familia, que tengo una bonita familia. Gracias, Señor, por lo que me das. No tengo esto, te suplico que me ayudes. Pero, Señor, te doy gracias porque nunca me has dejado. Porque toda mi vida has estado conmigo. Yo sé que ahorita estoy pasando en un momento difícil. Pero, Señor, en ti pongo mi confianza. En el número 9, ¿qué es lo que les dice el apóstol Pablo? Pongan en práctica. ¿Qué es lo que tenemos que poner en práctica? Lo que el Señor nos pide, hermanos. El problema está que como no leemos, pues ni sabemos qué nos pide el Señor. Pero cuando uno se acerca a la palabra, hermanos, es precioso. ¿Quién de ustedes ha recibido un consuelo leyendo un Salmos, por ejemplo? Es tan bonito, hermanos, porque queremos poner en práctica lo que Él nos dice. ¿Y dónde nos los va a decir? En su palabra. No hay otra manera, hermanos. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, ¿tenemos hijos? ¿Ustedes creen que ellos no están pasando ansiedad? Hermanos, en las escuelas están pasando ansiedad los niños. En los colegios, ¿qué pasó cuando se dio el anuncio de que ya iban a quitar la ayuda federal para los estudiantes? Todos los estudiantes se pusieron en ansiedad. La población inmigrante, las compañías que están cerrando, es decir, hay mucha ansiedad. Pero, ¿qué dice? Pongan en práctica todo lo que han visto de mí. Hay un grupo de personas que lo está observando a usted cómo reacciona con la ansiedad. El más cercano, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Y ustedes ¿qué le van a decir a sus hijos? Hagan como yo le hago. No, pues si tu papá estás quejándote todo el día, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos que ellos se enfrenten a este tiempo? Si nosotros lo sentimos difícil, imagínense a los muchachos, hermanos, los niños. Lo que están, porque ven en la televisión todo, las redes sociales, causa mucha ansiedad. Pero dice el apóstol Pablo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Nosotros somos los primeros, hermanos, que cuando hablemos con nuestros hijos, o si los tiene usted enfrente, puedan decirle, hijo, cree en el Señor, tranquilo, no va a pasar nada, vamos a orar. Pero si usted no lo hace, ¿cómo espera usted que ellos lo hagan? Entonces, vamos a ver qué aprendemos aquí. 1,
Vamos a ver cómo aprendemos a evitar que la ansiedad lo paralice. 1, alabe a Dios sin importar las circunstancias. Algo precioso, hermanos, es la alabanza. La alabanza a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, a mí yo que de pronto ando manejando y ponemos una alabanza, hermanos, cómo ayuda a escuchar esa palabra, hermanos? Es algo que ayuda mucho porque la ansiedad es interno. O sea, usted anda con su ansiedad y las alabanzas lo va a ayudar mucho a calmar su ansiedad. Dice 16:25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. ¿Cómo es posible? Están encarcelados y cantando. Sus vecinos los están viendo. Con todo este peligro, y van con su Biblia al templo. Están observando todo, hermanos. Lo veo tan tranquilo al Señor, se me hace que todo está bien con Él. No, pero mi confianza está en mi Señor. Y caminamos por fe y andamos tranquilos sabiendo que Dios va a cuidar de su pueblo y de su iglesia, hermanos. Él está atento a todo lo que está pasando. Entonces, las alabanzas, hermanos, es algo precioso. Dicen, acuérdense que Santiago, el libro de Santiago se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento. Proverbios en el Antiguo Testamento es un libro de sabiduría, ¿verdad? Proverbios, el libro de Proverbios, sabiduría. Santiago se le conoce como el libro, como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque hay mucha sabiduría. ¿Y qué dice Santiago? ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. Hermanos, la primera receta que estamos aprendiendo aquí del evento que está pasando el apóstol Pablo y de su carta dice, canten alabanzas. Primer paso, canten alabanzas. Alabanzas, hermanos, no, porque sí, no le vayan a cambiar de canal. 2, afirme su fe en Cristo. Algo que nos va a ayudar mucho a nosotros como iglesia, hermanos, es estar seguros de que Dios no nos va a dejar, de que Dios va a cuidar de nosotros en toda situación. ¿Cuál es? Mis problemas que yo tengo, hermanos, no son los mismos de mi hermano, ni de mi hermano, ni de mi hermano. Son diferentes. Pero Dios es tan generoso que nos atiende en particular a cada uno de nosotros. Es decir, el Señor sabe mi necesidad y en su tiempo Él me ha ido contestando. Hay cosas que no me ha contestado, como usted también. Otras ya me las contestó. Pero Él en su infinita misericordia y sabiduría, Él nos da de acuerdo a lo que Él considera, hermanos. Simplemente confiar en Él. Entonces, afirme su fe en Cristo. Fíjense lo que dice aquí. El dolor y la aflicción penetrará a través de toda fe superficial y escudriñará hasta lo más profundo de sus creencias para probar cuál es el fundamento de su fe. En conclusión, ¿qué dice todo eso? Usted podrá regocijarse a la hora de la crisis solamente si su relación con Dios es real. Si su relación con Dios no es real, hermanos, cuando llegue el momento de la aflicción usted se va a preocupar. Pero si usted tiene una fe en el Señor, aún en medio de la aflicción, usted se va a poder regocijar. Pero si su fe no es real, hermanos, por eso aquí es bien importante siempre estar en constante contacto con la palabra de Dios, alabándolo, leyéndolo y todo, para que cuando la prueba llegue, uno no tenga miedo. Porque mi fe con Dios es real. Yo se los dije el otro día, me contesta el Señor con un mensaje. Ahí estaba la respuesta y dije, ¿con un mensaje que yo mismo preparé? ¿Cómo? Puede ser que hoy el Señor le hable a usted con este mensaje o con las alabanzas que pasamos o con la oración que vamos a tener al final. No sabemos. Pero cuando uno confía en el Señor, uno está atento a todo, al mensaje, a la lectura, a la alabanza, a la oración y de pronto dice uno, yo me voy en paz, el Señor me habló. Así es como trabaja el Señor, hermanos. Usted podrá regocijarse en la hora de la crisis solamente
si su relación con Dios es real. Por eso es que vemos a gente muy tranquila, muy en paz, aunque no tenga trabajo. Muy en paz, aunque no tenga dinero. Aunque su matrimonio se esté cayendo, anda en paz, porque su fe es real con Dios y sabe que no la va a dejar. Dios no deja al extranjero, a la viuda, a los huérfanos. Hermanos, no nos va a dejar el Señor. Y ahorita vamos a ver otros versículos. Entonces, dice Filipenses 4:1, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos en la cárcel en Roma, está encerrado y dice, ustedes que son mi alegría y mi corona, ¿qué dice? Manténgase así firmes en el Señor. Si ustedes tuvieran una situación delicada, ¿qué les diría a sus hijos? Que dijera, danos una frase, papá. Danos una frase, mamá. Con eso dinos todo lo que nos quieres decir. ¿Qué le diría a usted? Manténganse firmes en el Señor. No le van a decir, paga la renta, ahí te encargo, ¿no? No. Porque si su hijo, su hija, se mantiene firme en el Señor, hermanos, nos podemos ir con el Señor en paz, sabiendo que ellos se quedan bien, sin dinero, sin propiedades que le hayamos dejado. Nada, eso no es secundario, hermanos. Si hubo, qué bueno. Pero si no hubo, no es motivo de preocupación. Pero sí le pudiéramos decir a nuestros hijos en esos finales momentos, hijo, hija, mantente firme en el Señor. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Desde la cárcel le dice a su iglesia, nos dice a nosotros el Señor por medio de esa carta, hey, manténganse firmes en el Señor. Va a haber angustia, va a haber momentos de miedo, de dolor, sí va a haber. Pero mantengámonos firmes en el Señor, hermanos. ¿Cómo sería que la ansiedad no solamente llega afuera con personas que no conocen del Señor? Aquí mismo entre nosotros, hermanos, hay ansiedad. ¿O soy el único? Aquí hay ansiedad en estos momentos, hermanos. Se acuesta uno y se levanta uno con 20 noticias nuevas. Las noticias de las 9 a las 12 ya son noticias viejas. A las 12 ya hay otras. Y a las 4 de la tarde ya hay otras. Ese es un constante momento emocional que se está viviendo. Incluso Jesús a sus discípulos, que se supone que son los que estaban fuertes, pues andaban caminando con Él, comiendo con Él. ¿Qué les dice? No se angustien. Confíen en Dios, confíen y también confíen también en mí. Porque Él sabía, el Señor Jesús, que nosotros en nuestra humanidad nos íbamos a sentir en algún momento tristes, angustiados. Pero Él nos da la palabra, confíen. Entonces, alabar a Dios sin importar las circunstancias. 2, afirme su fe en Cristo. Y 3, enfrente la ansiedad. No la evite. No haga como que no existe. Hay veces el problema está que está el problema y nosotros como que queremos aparentar que no existe el problema. ¿Es bueno eso, hermanos? No. El problema existe y quiero hablar del problema. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que le damos la vuelta al problema como si no existiera. No voy a pensar en él y ya no va a estar. Pero al rato volteo a ver y el problema está. Entonces, hermanos, no caer en los extremos de la ansiedad, vivirlo muy apasionadamente o ignorarlo. No, enfrentarlo y mantener un balance. ¿Cómo enfrento? ¿Cuál es mi problema? ¿No tengo trabajo? ¿Qué tan malo es que no tengo trabajo? ¿Es el fin del mundo? No, tal vez no. Voy a decirle a los hermanos si alguien sabe de un trabajo y empiezo a buscar trabajo. Tengo problemas de salud. ¿Ya se acabó? No, pues estoy vivo. Oh, bueno, entonces quiere decir que hay esperanza. Es decir, uno tiene que ver el problema como es. Pero la ansiedad hace que no pensemos bien. Por eso nuestra mente nos imaginamos, no, esto es lo peor y todo. Enfrente la ansiedad. Fíjense lo que dice Filipenses 4, del 4 al 9. Lo acabamos de leer. Pero hay 3 cosas que vamos a aprender aquí. Dice, no se preocupen por nada,
Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Además, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Tres cosas hay en este versículo. Primero nos dice, no se preocupen. Alguien dijo que tu problema no sea tu lista de preocupación, sino tu lista de oración. Que tu problema no esté en tu lista de preocupación, sino en tu lista de oración. ¿No tiene usted trabajo? Pues va a ser su primera cosa en la mañana que le va a decir a Dios. Padre mío, te pido, es mi número uno en mi oración. Pero lo que pasa es que lo ponemos como número uno en mi preocupación. Pero vamos a ponerlo en oración, hermanos. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Primero, dice, no se preocupen. 2, consideren lo verdadero, lo que sí es. ¿Qué tan fuerte es tu problema? ¿No tiene solución? No, pues sí tiene. Ok. ¿Qué puedes hacer con tu problema? No lo que te imaginas que no es real o que es fantasía. ¿Qué es tu problema? Considera lo que es verdadero de tu problema. Porque muchas cosas que creemos no son reales, hermanos. Nosotros mismos las inventamos. Soy el único, hermanos, que en medio de un problema me imagino el peor escenario y luego nunca pasó. ¿Y qué dice uno? ¿Y yo qué me estaba imaginando? ¿Qué se iba a pasar? Pues solamente tú te lo imaginabas. Nadie más. Y por último, pongan en práctica lo aprendido de las Escrituras. Algo que aprendemos de este texto es esta frase. Es la misma, pero está en la versión Reina Valera. Por nada estéis afanosos. ¿Ni por el trabajo? No. De hecho, en mi experiencia, hermanos, cada vez que un trabajo se acabó, el Señor abrió una puerta que decía yo, wow, esto es lo que tenía para mí el Señor. ¿Nunca les ha pasado que perdieron algo que pensaban que era bueno y el Señor les dio algo mejor? Ha pasado, hermanos. No dude, si usted está pasando por esa situación, que el Señor puede hacerlo mismo, pero confíe en Él, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. La ansiedad y la preocupación no le restan angustia a los problemas del mañana, solo le resta fuerzas a tu día de hoy. Estamos tan ansiosos qué va a pasar mañana que no disfrutamos hoy. Y llega mañana lunes y estamos tan preocupados por lo del martes que tampoco disfrutamos el lunes. Y el martes estamos preocupados ¿por qué? Por lo que va a pasar el miércoles. Y no disfrutamos el martes y se nos van los días, las semanas y los años. Y de pronto decimos, yo no he disfrutado este año. ¿Quién más? Hermano, ayúdenme, sí, hermano. ¿No les ha pasado, hermanos, que dice uno, todo el tiempo, todo este año fue trabajar y levantarme, bañarme, trabajar y regresar? ¿Cuándo fue cuando fui con mis hijos al parque? Que está en la esquina, ¿eh? O una nieve, que sí puede comprar, hermano. O unas papitas, o algo. No, estuvimos muy ocupados. Siempre pensando en la renta. Por cierto, acaba de pasar, no sé si ya se dieron cuenta. Sí, paga uno la renta y está uno preocupado por la otra renta. La aseguranza, el teléfono. Y se nos olvidó salir a caminar bajo el sol, bajo la lluvia. Y de pronto ya no somos quinceañeros y llegaron las canas y decimos, ¿cómo me hubiera gustado haber andado en bicicleta en el Lake Merritt?
pero estaba bien ocupado. ¿Vale la pena vivir así, hermanos? No. Esa ansiedad, hermanos. Por eso el Salmo, bueno, yo se los voy a leer, hermanos, para que no se me distraigan, más bien disfrútenlo. Dice, y pueden imaginarse aquí al rey David, hermanos, viviendo un momento de angustia, como muchos pueden estar viviendo. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Quiénes de nosotros hemos estado en las noches pronto sin poder dormir porque estamos pensando en el problema? Alzaré a mis manos de noche sin descanso. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, nada más estaba ahí. Fíjense las preguntas que se hacía él, como tal vez muchos de ustedes estén haciendo. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjense todas las preguntas que se hace el salmista. El sábado estábamos con una familia y que sufrió mucho y dice una de ellas, dice, yo en medio de mi angustia, pastor, llegué a preguntarme si en verdad existe el cielo. Fíjense cómo puede la angustia, la ansiedad, el miedo llegar a afectar la mente de un creyente. ¿Y si existe Dios? ¿Y si existe el cielo? ¿Y si soy salvo? Nos los acaba de decir. Y eso puede pasar por eso es que hay muchas bancas vacías. A mí se me hace que Dios no existe, Dios no me ayuda, Dios no me oye, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a proveer. Que es la herramienta que no le ha fallado a Satanás, el desánimo. Pero fíjense, en el versículo 10 dice, y dije, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah, haré memoria de tus maravillas antiguas. ¿Qué hizo el salmista, hermanos? Después de que siempre hace esto el rey David en sus salmos, después de que se queja y explica cómo está todo, dice, pero yo tomé la decisión de acordarme de las cosas buenas que Dios me ha dado. Si es cierto que tal vez usted está pasando, ustedes que nos escuchan en las redes sociales, tal vez tu hermana que me está escuchando, tu hermano que me está escuchando, estás pasando por momentos difíciles de ansiedad y te has hecho preguntas, ¿existe Dios? ¿No me ha abandonado? ¿Qué pasó? Déjame decirte, cuando te diga yo qué salmo es, en el versículo 10, toma la decisión y dice, prefiero acordarme de las cosas que Dios me ha dado. Usted que no tiene trabajo, ¿le ha dado cosas buenas Dios? Acuérdese de ellas y dele gracias a Dios por ellas, mientras llegue el trabajo. Ahí sí le voy a dar gracias a Dios, pero ya que me dé trabajo, pastor. Y por lo mientras, si estás enfermo, si tu matrimonio se está cayendo, si tus hijos se están yendo de la casa, cualquiera que sea tu problema, acuérdese, hermano, de las cosas que Dios nos ha dado. Porque tenemos más que sí nos ha dado que las que no tenemos, hermanos. Yo sé que todos tenemos necesidades, todos. Y a todos nos gustaría que fuera el presente mejor, ¿o no? Todos queremos que el presente fuera mejor en alguna área. Pero preferimos, hermanos, acordarnos de todo lo que Dios nos ha dado. Yo cada vez que quiero desanimarme por ahí, digo, ay Señor, y empiezo a acordarme de todo lo que Dios me ha dado, esto y esto, y digo, y yo ansioso porque no tengo esto.
Claro, yo sé que hay muchas pruebas difíciles. Aún en medio de una prueba difícil, Dios está contigo. Solo hay que buscarlo, hermano, pedirle. Y lo que les leí, hermanos, fue el Salmo 77. Léanlo cuando tengan tiempo. Y ahí van a ver cómo el salmista dice: me siento así, me estoy así, mis pensamientos que he tenido negativos acerca de ti, Señor. Y en el versículo 10 dice: prefiero acordarme de todo lo que me has dado. Y hermanos, si en algún momento usted se siente ansioso, no deje que la ansiedad lo paralice. No, ponga su fe en Cristo, cante alabanzas y enfrente la ansiedad. No le esconda como si no existiera, porque le va a dar la vuelta, hermano, y le va a volver a salir. Enfrente la situación, vea lo que es verdadero, ¿sí? Que son lo que nos dice aquí en este versículo. No se preocupen, consideren lo verdadero y pongan en práctica lo que está en las Escrituras. Y después, vayan al Salmo 77 y denle gracias a Dios por todo lo que Él les ha dado. Así que, hermanos, no se paralicen con la ansiedad, cualquiera que sea la prueba que estén pasando. Seguimos adelante, hermanos. Esto es temporal y va a pasar. Amén, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. El apóstol Pablo más que nadie supo lo que era pasar tiempos difíciles y en medio de los tiempos difíciles darte alabanza y gloria a ti, Señor. Nuestro Padre, Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, cuando en ese momento que tú sentiste que te había abandonado, en tu humanidad llegaste a sentir ansiedad. Señor, gracias por esa carta que escribe el apóstol Pablo, donde nos dice tres cosas. No se preocupen, consideren lo verdadero y enfrenten el problema de frente. Señor, tu palabra en el Salmo 77 nos recuerda que si bien es cierto que podemos estar pasando por un momento difícil, que hay muchas cosas en las cuales podemos acordarnos de que tú siempre has estado con nosotros. Padre, nos vamos más tarde a casa y yo te pido, Padre, que con ese pensamiento veamos a nuestros hijos, nuestro hogar. Demos gracias por lo que tú pones en nuestra mesa. Gracias por eso, Señor. Y confiamos en ti, de que vas a proveer para el que pide trabajo, para el que pide un mejor matrimonio, para el que pide una mejor relación con sus hijos, para el que pide por salud, para el que pide reconciliación. Sabemos, Padre, que tú quieres que tengamos una vida en abundancia. Y te esperamos, Padre, a que en su momento tú nos respondas. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga, hermanos.